Muy buenas tardes, vamos a dar comienzo a la presentación que tenemos prevista para esta tarde, que es el libro El arte de la guerra en el Renacimiento portugués, Ceuta en los siglos XV y XVI, de José Antonio Ruiz Oliva, y deciros que en mi calidad de director del Instituto Ceutí para mí es un placer y un honor, además, poder presentar con José Antonio este libro. José Antonio es uno de los miembros más antiguos del Instituto, ya con muchos años trabajando y participando en las actividades del Instituto, y además yo creo que es el mayor experto que tenemos hoy en fortificaciones, ¿no? Son muchos años ya, son 30 años ya trabajando en las fortificaciones. Sí, sí, sí. Unos 30 años. Además, sabéis que su tesis doctoral precisamente versó sobre eso, la tesis doctoral leída en 2002, si no recuerdo mal. 2002. Que tenía como título, luego fue también el título de su primer libro que publicamos junto con la UNED, el Instituto junto con la UNED, Editado, sí. Fortificaciones militares de Ceuta en el siglo XVI, del siglo XVI al siglo XVIII. Él, además, ha sido profesor, es que todos lo conocéis, presentároslo es. Pero bueno, como sabéis, es profesor de educación secundaria durante muchos años, ahora mismo ya está felizmente jubilado, y tutor de la Universidad de Educación a Distancia, como decía, miembro del Instituto de Estudios Ceutíes, miembro de la Asociación Española de los Castillos, que además no solo fue miembro, sino además creo que fue premio de investigación de la asociación en 2005. Y como digo, para mí es el mayor experto que tenemos hoy en fortificaciones, en temas militares, especialmente de los siglos XVI al XVIII, aunque ahora he visto que ha empezado a trabajar el XIX, ya pronto, creo que una primera obra está ya casi en prensa, la tenemos en el instituto, y una segunda Está casi. que está en camino, ¿no? Ampliando siglos, vamos, en este caso, ¿no? Bueno, luego trabajos monográficos sobre diversos aspectos, ha hecho muchísimo. No hemos citado su segundo libro, que era el de los ingenieros militares del siglo XVIII en Ceuta y América, que tuvimos la suerte de presentarlo también en esta mesa, en esta casa, en 2017. Y luego, pues, un montón de artículos especializados, como el de la poliocértica subterránea de Ceuta, el de las minas y las contraminas, la planificación urbanística de Ceuta en el siglo XVII por los ingenieros militares, el trabajo que hizo para el catálogo del 600 aniversario, que hizo un trabajo sobre las fortificaciones, sí, en el catálogo que fue el 600 aniversario de la conquista de Ceuta, el catálogo que se hizo junto con Lisboa. Algún trabajo junto con Teodosio, consecuencias de la guerra de sucesión en Ceuta, en el año 2000, en fin, algunos más. No voy a seguir, tengo bastante, el de Miguel la Ruda, o el de Serrao sobre la guerra en el siglo XVI, el siglo XV en África, el proceso formativo de los ingenieros portugueses en el siglo XVI, trabajo sobre la fortaleza del Hacho, en fin. Son muchos, están. Todos lo pueden seguir en la bibliografía, en Dialnet, en fin. Yo, sin más, creo que lo importante hoy es hablar del libro de hoy, y lo importante es que José Antonio nos hable de él, y de eso no voy a hablar yo, porque para eso está aquí José Antonio, para hablar del arte de la guerra en el Renacimiento portugués, Ceuta en los siglos XV y XVI. Pues encantado, José Antonio, de escucharte. No sé si se oye bien. Sí, ¿no? ¿Sí? Bueno, estamos casi en familia. Muchas gracias por tus cariñosas palabras, José. Un orgullo de pertenecer al instituto. Y, lógicamente, en el capítulo de agradecimiento está el primero, el que siempre, como miembro del instituto, es un orgullo pertenecer al instituto, y que doble satisfacción porque se me publique todo lo que presento. Agradecimiento también, por supuesto, a mis dos grandes colaboradores en este libro, a don José Manuel Tiela en el tema de gráfica y estadística, y a don Antonio Benítez por la aportación fotográfica. Lógicamente, el ámbito familiar es la que lleva el peso pesado de toda la tarea que llevo yo adelante. Como tú bien dices, ya va para 30 años desde los albores de mi tesis doctoral, especialmente mi mujer, Guillermina, que estoicamente lleva mis investigaciones, y al resto de la familia, por supuesto, también. Agradecer también a todos ustedes por su presencia,
Y también, antes de empezar a hablar del libro, in memoriam, me gustaría reseñar el fallecimiento reciente de dos importantes investigadores locales, como han sido don Antonio Carmona y don José Montes. Yo, más que hablar del libro, en fin, voy a dar unas pequeñas reseñas, lógicamente, ¿no? De cuál ha sido la génesis, qué capítulos compone el libro, qué fuentes he utilizado. Y me gustaría que, nada más que terminar la pequeña exposición, pues un coloquio, un debate, que siempre es más fructífero muchas veces que una exposición árida, ¿no? Voy a intentar no caer en esa aridez. Esta imagen se corresponde a lo que yo llamo la suma de elementos de neurobalística y de pirobalística. Para el que no esté muy curtido en ello, ven imágenes de un ballestero, puntas de flecha, ven pequeñas pelotas o balas de arcabuz, y esto que son los bolaños o pelouros, como dicen los portugueses. Entonces sería una suma de elementos de ataque y defensa, de arcos, flechas, ballestas, sería la neurobalística, y aquí pues sería un poco la pirobalística, donde se empiezan ya a aparecer armas de fuego. Esto corresponde a una imagen de la exposición que tú comentabas del año 17 en Lisboa, Ceuta, con motivo de ese evento que ya se realizó un congreso también en el 2015. Antes de este índice que ven, de los siglos XV y XVI, me gustaría hacer una pequeña reseña, porque desde los manuales clásicos se acostumbra a hablar en el Renacimiento en general, sea portugués, sea inglés, sea italiano, sea castellano, español, de cómo hay una evolución en el tiempo, desde el siglo XV, de lo que era la implantación de una monarquía autoritaria, que va a suponer que la nobleza tenga que supeditarse a esos reyes, en este caso son la dinastía Avis, y que el rey y la nobleza van a actuar de la mano en los laboratorios de experimentación del arte de la guerra, como fueron África, Asia y América, en este caso Brasil. Ese sería un poco la introducción. Lógicamente, otro pilar importante es que los reyes, en este caso los Avis, lo que buscan es tener un ejército regularizado, un ejército permanente, y no depender tanto de voluntarios o de las milicias concejiles, que era lo usual, ¿no?, aparte de las huestes de los nobles. Es decir, buscar y disponer de un ejército potente, de guarniciones potentes a nivel tierra y a nivel naval. Otro importante capítulo que enmarcaría un poco el marco histórico de todo lo que vamos a ver en el libro sería el hablar de la importancia de la diplomacia. Es decir, ya en estas cortes europeas se empieza a plantear el tema de tener buenas relaciones. Si queremos buenos aliados, no siempre van a ser enemigos. Tengamos en cuenta de que es una época muy turbulenta, de continua guerra, de unos contra otros. Entonces, el tener buenos amigos supone de tener un intercambio de embajadores, de cónsules. En todas las cortes hay una relación de ese tipo. Eso también es importante que lo tengamos en cuenta. El espejo donde se van a mirar estas cortes europeas, especialmente Portugal, va a ser Italia, como tantos otros. El concepto antropomórfico, es decir, el hombre como medida de todas las cosas, el tema del humanismo, que va a tener una traducción filosófica también, aparte del arte de la guerra. Es decir, va a suponer de que las cortes europeas utilizan el clasicismo de Vitruvio como gran clásico, de firmeza, simetría, seguridad en las plazas, y lo van a ponderar hasta el máximo, esos modelos italianos. Eso sería un poco el marco general. No me quiero extender demasiado de lo que solían hacer los reyes Avis. Luego, el índice se compone, como ven ustedes, de una diferenciación cronológica en los siglos XV y XVI,
donde yo he intentado, al hablar del arte de la guerra, ver cómo estaba o cómo se empieza a organizar el ejército, como les decía hace un momento, qué elementos componían su artillería, con qué base naval tenían y un complemento a esa marina de guerra en la actividad del corso, que fue muy fructífera también. Luego, a nivel terrestre, aparte de las guarniciones estables en las plazas, los reyes potenciaron mucho el trabajo de salidas, yo le llamo cabalgadas también, es decir, ocupar espacio o territorio enemigo para el saqueo. Eso lo han hecho todas las cortes. No piensen ustedes que era Portugal una excepción. Si se van ustedes en esos momentos del siglo XV a todos los documentos que aparecen en la corte de Castilla, pues eso era muy normal. En plazas de frontera con más motivo. Había que entrar, adueñarse del máximo de medios materiales, incluso humanos. Se consiguen muchos esclavos también. Informantes también. También hay un capítulo ahí sobre el espionaje, que es muy, muy importante también. Es decir, las cabalgadas tienen el sentido de... Tenemos que conquistar el territorio enemigo, pero de forma esporádica. No es un dominio territorial. ¿Por qué? Pues porque los portugueses, igual que los castellanos, no quieren salir de las plazas fuertes. No tienen guarnición suficiente para salir fuera. Ni tienen caballos suficientes. Hay, en la documentación que yo he manejado del Archivo Nacional de Torre del Tombo hay infinidad de ocasiones donde el gobernador y los capitanes y los gobernadores todos están a una en el sentido de que no tenemos caballo. Claro, ¿cómo vas a hacer una cabalgada sin caballo? Las incursiones terrestres eran un completo fracaso, porque las emboscadas estaban a la orden del día. Eso también está plasmado ahí. Otro subcapítulo sería la importancia capital que sigue teniendo la Iglesia. Pensamos de que el teocentrismo, es decir, el concepto religioso dirigido desde el papado, con la evolución hacia la modernidad, Portugal lo va a ir dejando de lado. Olvidemos esa idea. Lógicamente el ser humano va a ponderarse, pero el valor religioso se sigue manteniendo. Luego, los papas, a través de bulas y breviarios, potenciarán, lógicamente, la extensión de la fe cristiana allende la frontera. Eso también es un continuo en el siglo XV y en el XVI. Lógicamente, el poder de la Iglesia se va a manifestar también a través de las órdenes militares. La del Cristo, la del Hospital, la de Avis, que potenciarán esta extensión del imperio ultramarino. Les comentaba la creación de redes de información y espionaje. Todo valía con tal de tener información, fuese la que fuese. Luego había que contrastarla, lógicamente. No es lo mismo la información que te da un desertor o un renegado que la que te da un buen confidente. Ahí hay un capítulo interesantísimo respecto a cuántos personajes pueden servir para ello. Se siguen en estas redes de información y espionaje recursos tan curiosos como cuando antes de la conquista de Ceuta, en 1412, dos personajes de corte llegan para ver cómo era la ciudad de Ceuta antes de su conquista y se llegan a disfrazar. Es conocido el tema. No por menos anecdótico es menos importante. Eso era pauta usual. Antes de intentar conquistar una plaza, buscamos todos los medios de infiltración para saber, para tener datos, cómo es el puerto, con qué guarniciones tiene, si tiene murallas, si no tiene murallas, si tiene salida al río. Todos esos datos se van a ir archivando por parte de los espías. Luego existían también los contraespías. Existía el contraespionaje. Parece que las películas de James Bond, ¿verdad?, son la única categoría que todas las cortes practicaban esto. Otro subcapítulo es el de los destierros o degredos. Existía en Portugal y en todas las cortes europeas lo que llamábamos el destierro interno para todo tipo de actos delictivos que lógicamente tendrían una pena, una condena. No salían de lo que era la metrópoli. Sin embargo, con la extensión del imperio ultramarino hay aluviones de documentos
donde vemos cómo degredos, desterrados, hombres, mujeres, sí, mujeres también, se les desterraba. Partían a distintos lugares, ellos llamaban coutos, domiciados, y intervenían en todo tipo de obras. Es decir, no era cumplir el destierro aquí, la pena, y luego cuando la hubieses cumplido volver a tu país, a la metrópoli. Tenía un fin de alejarte o de evitar estar en la metrópoli, pero al mismo tiempo ese personal se va a utilizar como personal de obra. Eso con los siglos posteriormente se va a convertir en brigadas de disciplinarios. Aquí los que conocen un poco la evolución de la ciudad a través de lo que será el presidio, pues conocen bien esto. De manera que estos desterrados, al mismo tiempo que cumplían condena, cumplían una función social y una función defensiva. No se alistaban como soldados porque no eran soldados, pero sí intervenían en acarrear materiales, transportarlos a todo lo que era el sistema defensivo. Para contrarrestar el peso de la nobleza había que tenerlos contentos. Por eso hay un apartado que son los privilegios reales. Las encomiendas, las donaciones, el darte cargos políticos, darte cargos económicos, nombrarte virrey, eso sería lo máximo, nombrarte maestro de obra, otro tanto, ingeniero mayor. Es decir, también es lógicamente una contraprestación entre la monarquía y la nobleza. Hay también reflejo en este gran imperio ultramarino portugués de lo que eran los linajes nobiliarios, las grandes familias. Al continente asiático, africano y americano llegan también grandes, los grandes portugueses, de la gran nobleza, pero llegan infanzones de tercera y cuarta categoría como material base de la nobleza, que son los que guerrean, los que luchan. Para mí el peso pesado está en los dos últimos subcapítulos, en lo que es la arquitectura militar, las fortificaciones, cómo va pasando todas estas plazas fuertes que van siendo conquistadas, cómo van aprovechando todos los recintos murados islámicos, cómo se van contrastando las tipologías, las trazas, haciéndolo a lo moderno. Claro, sin medios económicos esto sería imposible. Ya veremos que la traducción en el siglo XVI va a ser el paso de estas fortificaciones al modo islámico o ya como con protobaluartes que se van acercando a la arquitectura baluartada, se va a dar propiamente en el siglo XVI. Casi mejor voy pasando porque yo me enrollo mucho. La verdad es que prometí no extenderme demasiado. Bien, con las gráficas quizás se entienda un poquito mejor todo lo que he ido diciendo hasta ahora. Este capítulo de ingenieros artilleros, ¿por qué ponemos ingenieros-artilleros? Porque los ingenieros y los artilleros formaban realmente una unión indeleble en estos primeros momentos. No había una separata entre unos y otros. El capitán de trinchera podía hacer también trabajos de artillería, colocando piezas artilleras, ubicando tiros oblicuos, tiros de flanqueo, preparando en la casa de pólvora todo tipo de artilugios, es decir, la ingeniería. Y tampoco tenemos que olvidar que el ingeniero depende del artillero y viceversa. Una fortificación no se puede diseñar sin el consejo, la orientación y la guía del artillero, porque tanto en las dimensiones como en la colocación de las piezas es fundamental. Tú no puedes construir una barrera sin ton ni son. ¿Por qué? Pues porque ya el arco y la flecha hacen poco sobre esos muros. Ahora lo que viene ya es la pólvora. Y con la pólvora viene el conquistar la plaza. Por tanto, cuando vean ustedes ese guión, que sepan un poco el porqué. Ven ustedes que el total, todavía en este siglo XV, yo he recogido hasta un total de 39 entre unos y otros. Pero el cambio va a ser, fíjense ustedes, ya en el 16. Ya pasa a 210. El peso mayor lo tienen los ingenieros artilleros portugueses, siguen italianos, españoles, franceses, flamencos, etcétera, etcétera, etcétera. Un catálogo enorme de intervinientes de plantilla, unos de ellos, otros comisionados,
y, lógicamente, al servicio de la monarquía. Antes les hablaba de los espías. Bueno, había que tener mucho cuidado con los ingenieros y con los grandes artilleros, porque eran los técnicos del momento que tenían toda la ciencia en sus manos para poder doblegar al enemigo. Si un ingeniero hace de doble espía, espía contra espía, como también aparece en más de una ocasión, Pedro Navarro, por ejemplo, uno de ellos, pues el monarca se la juega. Entonces había que tener mucho cuidado, y en los documentos es muy fácil encontrar en el que el ingeniero o el artillero jure lealtad al monarca. Esa muletilla en el documento antes de ponerle el sello real. ¿Por qué tanta lealtad? Pues porque muchos se prestaban al doble juego y apostaban por un rey y luego le estaban inclinando la balanza al otro. O sea que también en el tema del espionaje había que tener cuidado con... para eso tienen que estar muy bien pagados, porque si se vende al mejor postor es fácil caer en la tentación de ser un espía. El personal de fortificaciones también cambia con el tiempo. Aquí tienen un total de 28 destinos, con Alcácer, Seguer, Arcila, Ceuta, Tánger, Guinea. Conforme va extendiéndose poco a poco el imperio, conforme se va conquistando África, se va rebasando Cabo Bojador, se va rebasando el Cabo de Buena Esperanza, se llega a India, se rebasa India y se llega a las Molucas, a Insulindia y se llega hasta Japón, y digo poco. Y si no, vamos hacia Occidente, hasta Brasil. Por tanto, el paquete, la nómina de estos funcionarios crece enormemente. De este siglo XV al siglo XVI. Ya rebasamos los 300 que yo haya anotado. Lógicamente, la investigación no está cerrada. Esto es un libro abierto, entiéndanme. Los datos que yo he llegado a computar son los que están ahí en pantalla, ¿eh? Ya vemos 50 en India, desde las armadas de Vasco de Gama, de Magallanes, todo ese sinfín de armadas que van pasando al Índico y a esas zonas de India hasta coronar Japón. Pues vamos viendo que el personal es necesario en muchas partes. El ingeniero mayor normalmente quedaba como ocurría también en la corte de Castilla, tenía el epicentro en Lisboa. En el caso de Miguel Arruda, por ejemplo, Miguel Arruda tiene su propio gabinete en el aula de Pazo, como dicen ellos, Pazo de Rivera, y ahí tenía un montón de colaboradores, de discípulos extendidos como una maraña, como una red, donde hacía falta allí iban. Eran los eternos viajeros de la época. Por eso algunos historiadores hablan de la globalización del momento, porque con los descubrimientos, con las conquistas, con la extensión de los grandes imperios, el mundo se estrecha, se acorta. No quiero extenderme en los lugares, pero que vean un poco las distintas plazas que van coronando. Algo muy interesante, que seguro que habrán leído, es que la extensión del imperio ultramarino fue litoránea, fundamentalmente, es decir, costera. ¿Por qué? Por lo que comentábamos antes, se iba a necesitar la guarnición de plaza y encima necesitábamos guarnición de cabalgadas o de corso, con lo cual la guarnición se iba a extender muchísimo. Buscando puntos concretos en la costa, la situación se medio mejoraba. Se evitaba el interior por lo peligroso, porque las emboscadas son más fáciles y si no conoces el terreno, pues con más razón, me lo pone. Con razón decían los nativos que convivían con los portugueses en India, de que los portugueses son solamente barreplayas. Ese es el concepto que pone. Barreplayas, no son personas que se adentren a la aventura a ver qué pasa. No, había que jugar y pisar fuerte sobre la costa. De manera que raras incursiones. Yo tengo registrado en el interior solamente, a ver de memoria, 2 batallas campales. Todo lo demás han sido enfrentamientos de asedio a plaza sin salir de la costa. Una de ellas en 1514, digo bien, con la batalla de los 2 alcaides,
con las tropas del sultán de Fez, y otra que le sonará más en 1578 con la derrota de don Sebastián en Alcácer-Quibir. Salvo esas dos batallas campales, yo he intentado buscar más. Me ha sido difícil, no imposible, seguro que habría alguna más que se pueda registrar. Lo cual indica de que los portugueses medían muy mucho el sistema costero. Si, como curiosidad, a modo de anécdota, si se fijan ustedes, no tengo aquí ninguna imagen del primer frente, el frente de tierra, el del foso navegable o foso de la muralla real, que todavía siguen algunos, a pesar de que el instituto sigue insistiendo de que no es foso San Felipe, pues se sigue insistiendo de que foso San Felipe ya hay hasta en YouTube documentales donde se explica de que existía un foso San Felipe, pero era un foso seco de una luneta. No existía foso San Felipe como tal en época portuguesa, ni mucho menos. Pues si se fijan bien en el baluarte que asoma al Puente del Cristo, el clásico bien iluminado, pues a mí me da la impresión de que es una nave, que es un barco anclado en el foso. Si se fijan bien, es una proa de barco, es un ángulo, lo que llamamos en arquitectura un espolón, aquillado, como si fuese la quilla de un barco. Eso también lo han estudiado muchos historiadores, muchos entendidos en la estética, ¿no? Tiene un sentido de que el portugués siempre se sintió bien protegido en el mar. Era una potencia naval, lógico. Donde peor se defendía era en tierra firme, con infantería y caballería. El enemigo tenía lo contrario. Adolecía de artillería, adolecía de infantería, pero lógicamente el potencial, en este caso de la dinastía de los batasíes y de los saadíes, el sultán de Fez lo que más tenía era buena infantería, buena caballería. Y menos artillería, no ausente. También en los capítulos de artillería, cuando ustedes buceen, verán de que el Marruecos que entendemos de la época, tenía también artillería. Eso fue un devenir lento, con ayuda de renegados, de aliados que vendían sus conocimientos, lógicamente, para que tuvieran a su disposición un buen arsenal. Y hay constancia de que en Fez había casa de pólvora, fabricaban artillería. No con la misma potencialidad que tenía Portugal, por supuesto. Esto hace referencia a los desterrados. Yo voy pasando poquito a poco. Lo que he recogido es del rey Alfonso V. Ahí tienen ustedes la cronología. Estadísticamente he llegado a recoger un 362 casos de desterrados en ese periodo del siglo XV, pero muy variado. Ven ustedes de que aparte de que suena mucho a nobleza, escuderos, criados, fidalgos, vasallos, mozos de caballerizas, caballeros, etc., aparecen vecinos también. Personal civil, que no tenía nada que ver con la nobleza. Priores, religiosos. Miembros del cuerpo de ballesteros, sastres, zapateros, cirujanos. Es decir, el destierro lo tenían a la orden del día. Ahí no está especificado hombres y mujeres, pero que sepan que también hay casos de mujeres, ¿no? Estos son los sitios coutos, es decir, los sitios que recibían a estos desterrados. Ven ustedes en primer lugar la Ceuta del siglo XV como era receptora. Eso alivió a la guarnición, como yo les decía, era una segunda fuerza de choque en caso de necesidad. Había que defender las murallas, pues ya iban los desterrados. Que había que hacer obras, ahí lo tenemos también. Ya vamos terminando. Esto está tomado también de la exposición del año 17 que se celebró en el Museo del Rebellín, con dos versos, llamamos versos a estos dos cañoncitos que ven ustedes ahí, correspondiente el primero al siglo XVI, que están custodiados en el Museo de Ceuta, y que era uno de los tipos de cañones de la época. Estos son del 16. Lógicamente, creemos que solamente se disponían las piezas artilleras en las fortificaciones. Hay un principio de implantación de esta artillería en los barcos ya desde Joao II.
es decir, desde el rey Joao II, ya vemos que los barcos iban artillados. Para el caso de Ceuta, en el caso de la Marina, voy a hacer una pequeña reseña, muchas veces se confundía la Marina mercante con la Marina de guerra, para entendernos, lo que es la Armada. Tanto unos barcos servían para una cosa como para otra. No había muchas veces distinción. Para los barcos que usaban, lo que hemos hablado antes de las armadas que iban a Oriente o iban a Brasil, se necesitaban barcos de alto bordo, lógicamente la carabela o el galeón, ¿no? Pero en el caso del estrecho, para la escuadra que patrullaba la zona conflictiva, incluso las islas, Azores, Madeira, no muy alejadas del Algarve, de la zona metropolitana, se usaban barcos de medio bordo o de bajo bordo. ¿Qué entendemos por eso? Barcos de menos calado y barcos más maniobreros, porque la carabela es poco maniobrera. Para grandes distancias sí, para almacenar materiales, víveres, pertrechos de guerra, eso era, lógicamente, cuanto más grande mejor. Pero en el caso de Ceuta, ya con Pedro de Menese, con el primer gobernador, no sé si le sonará, una fusta es un barco maniobrero, este que tenemos aquí. Estos son Bolaños, que ya les hablé. Esto es una fusta. Era con velamen y remera. Un barco de poca capacidad, como ven, con poca tripulación. Pero para el estrecho, para el caso de Ceuta en especial, esta fusta llamada Santiago Pie de Plata por los portugueses, cumplía perfectamente. Podían ir a la ría de Tetuán para intentar evitar el corso tetuaní, o podían adentrarse en la costa almeriense, o podían ir un poco más lejano como les decía, a Funchal, a las Azores o a Madeira. En el caso de Ceuta era una de las naves más utilizadas. Y ya está, ya no creo no quiero extenderme más, la verdad. Solamente le he dado unos pequeños apuntes, unas pequeñas reseñas. Estos son Bolaños que luego se irán perfeccionando. En el sitio de Muley Ismail, en fin, eso ya corresponde a finales del siglo XVII. Estas bolas, estas pelotas o pelouros, las pueden ver ustedes incluso incrustadas en el primer frente. Con un buen teleobjetivo todavía quedan Bolaños incrustados ahí. Pero las primeras utilizadas por la artillería, sobre todo las grandes bombarderas, pues lógicamente eran bastante grandes. Van conjugando la piedra, por eso lo de pelouro, la piedra, la pelota puede ser en principio de piedra, luego hierro, y luego la emploman para mayor eficacia sobre los muros o sobre los barcos, con lo cual este recurso es muy llamativo. En el caso de Oriente, he encontrado que cuando se sitía Diu es la plaza que está, aquí tenemos algún hindú, nuestro amigo Dayal, que seguro que la historia de la India la conoce quizás mejor que yo. Sobre el sitio de Diu. Diu es una plaza de la India que está al norte, a occidente de la península, donde en 1546-47 sufrió un sitio brutal, donde los defensores utilizaron estos artilleros, pero también utilizaron unas ollas de cerámica con material inflamable. Curiosamente, eso no lo he visto yo reflejado hasta ahora, que seguro que se utilizó. También en la zona africana y en Brasil, pero se llaman panelas, no recordaba el nombre. Las panelas eran unas grandes tinajones, vasijas, que se tiraban lógicamente desde las murallas. Eso no necesitaba un propulsor, no necesitaba un cañón, y eso ardía, llevaba su brea, llevaba su alquitrán y llevaba su pólvora, 7 o 8 kilos de pólvora. Eso estallaba, podía reventar un muro perfectamente. Es decir, dependiendo de dónde estemos, utilizamos unos recursos u otros. En el caso de Oriente, también el sistema que utilizaban las naves enemigas era el abordaje. Cuando se encuentran con las naves portuguesas que están artilladas, ya se echan atrás, no pueden atacar como querían. Los portugueses, por su parte, lo que quieren es abordar, conquistar la nave para reutilizarla. Economía de medios. Bueno, son muchos detalles
claro, y de la fortificación pues pasa otro tanto. La fortificación también me llama mucho la atención, como parece que Portugal se lanza a la aventura baluartada, que lo fue, en el caso de Ceuta, Mazagán, Diu, ¿no? Y sin embargo vemos en caso de plazas de la India, plazas de Extremo Oriente, donde por economía de medios se vuelve al tapial. ¿Saben ustedes lo que es el tapial? El tapial es la estructura base de, por ejemplo, lo que es Ceuta la Vieja. Las murallas de tipo islámico, hecho con cajones, con adobe. ¿Por qué utilizarían? Si, claro, por economía de medios, la Armada no iba a estar todas las semanas allí llevándole todo tipo de buena piedra y de buena artillería. Con lo cual quiero decirle a ustedes de que, según la disponibilidad, una premisa fundamental en fortificación es adaptarte al medio en el que vas a construir la obra. Si no tenemos piedra, pues tendremos que utilizar otro material. En el caso de estas plazas que yo les comento, el tapial no quedaba tal como, sino que se enlucía con cal, para mayor protección y dureza. Son detalles que te explican un poco de que no todo era el baluarte. El baluarte supone, se habla de 4.000 o 5.000 peones de obra para Mazagán. Imagínense, más que muchas veces el doble de la guarnición, lo que se necesita como personal de obra. Eso Portugal no lo podía mantener. Si queríamos mantener el imperio, tenía que ser con recursos mínimos y con recursos que pudiéramos encontrar in situ, en los sitios donde estamos haciendo la obra. Son infinidad de detalles que les explico, en el sentido de que, por ejemplo, en los fuertes, en las plazas fuertes, salvo algunas contadas como Diu, aparte de que utilicen el tapial, se vuelve al baluarte, mal llamado, a los cubos de tiempo pretérito. Es como si el tiempo, en vez de ir hacia adelante, fuese hacia atrás. Eso en arte le llamamos convencionalismo artístico o reminiscencia. Volvemos como si estuviéramos en el gótico y ponemos una torre de homenaje, piense en la torre de Arcila, por ejemplo, una torre al gusto medieval, donde se seguía defendiendo con ballestas y con arco, y la colocamos en el centro de la defensa, o la ponemos en una esquina. ¿Por qué se construye así si lo que queremos ahora son baluartes angulados con rica artillería? Y es porque tienen que adaptarse al medio que se tiene y cómo está el enemigo de preparado y de dispuesto en todo tipo de armamento. Bueno, esto es un mundo fantástico que como apasionado, no sé, la vehemencia que muestro yo muchas veces no sé si se palpa, pero que lo interesante es ver que parece que va todo en sentido de la progresión hacia la modernidad portuguesa, y de buena primera parece que otra vez nos metemos en el túnel del tiempo y volvemos hacia atrás. No es que volvamos hacia atrás, es que no teníamos más medio que. Tengan ustedes en cuenta, y ya termino, ahora sí, que para una Portugal en esta época, que más o menos vendría a ser como Castilla y León en extensión, y no superaba, sí, pero poco, el 1.000.000 de habitantes, mientras que Castilla triplicaba en población a Portugal. ¿Qué hizo Portugal? También lo hizo Castilla, lógicamente, pero ¿qué hizo Portugal con pocos medios? Conquistar ese imperio ultramarino, marcar el Tratado de Tordesillas del año 94, crear esas armadas, dar el salto a Brasil, y no se quedan en Uruguay y Río de la Plata porque ven que metiéndose en esos ríos tienen una dificultad grande de defensa. No, repleguémonos a la costa. Por eso la mayoría de las fortificaciones brasileñas vuelven a estar en la costa. Bueno, no les canso más. Sí, ahora lo que sí me gustaría es un diálogo sobre alguna duda, alguna cuestión que quieran plantear. Yo estaría encantado. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tiene alguna cuestión que plantear? Decirles también que, ya lo ha comentado mi compañero y amigo José Antonio, que parece que mi actividad investigadora va hacia adelante y hacia atrás. Es cierto, esto yo lo había tocado en un capítulo de la tesis. Lo que pasa es que el gusanillo de ir avanzando
me llevó al libro de los ingenieros en Ceuta y América, ya nos metíamos en el 18. Pero claro, yo siempre tenía el testigo ese, lo tenía ahí marcado de por qué no volver otra vez a la época portuguesa. También volví con esos capítulos de jornada. Una pregunta mientras sí. la gente se anima. Venga. Y es, ¿qué papel Ceuta va a ser la primera conquista ultramarina de Portugal? Sus fortificaciones son prácticamente novedosas, digo novedosas. El modelo ceutí, ¿qué papel jugó en la expansión? Digo, sí. En la expansión hacia Oriente. Hay una historiografía que aminora el papel de la... Te refieres al 16, claro. Sí, claro. Anteriormente hubo una transformación, se redujo el perímetro, por lo que hemos comentado de falta de recursos. El famoso Oriente, del Atalo. ¿No? Tú te refieres al proyecto y realización de 1541. Pues te contesto diciendo de que hay una historiografía más reciente donde parece que el papel de Ceuta, comparado con Mazagán, fue no prioritario, pero segundón. Yo tengo mis serias dudas. Primero estuvieron aquí, después los grandes pesos pesados como Arruda y Benedetto pasaron a Mazagán. Y luego, lógicamente, pasaron a... He dicho el ejemplo de Diu, que como es el más significativo. La plaza de Diu sigue la traza que lleva Joao de Castro. Joao de Castro es un personaje que interesa mucho investigar, porque este hombre no era ingeniero militar, no era artillero, era capitán de la escuadra del Estrecho. Era un perfecto militar naval. Este tenía muchos conocimientos. ¿Por qué? Pues porque Ceuta era ciudad portuaria y parece que solamente nos detenemos en el frente tierra. Eso es un capítulo muy interesante. ¿Por qué no vemos las bandas sur y norte? ¿Por qué no vemos el foso semiseco con un rebellín adelantado hacia la Almina? Joao de Castro lleva la traza, dicen, prácticamente la misma, a Diu. Sí, la de la que hemos visto. Muchísimo. Claro, hay imágenes, podía haberla puesto, he intentado ponerla, pero si no... Parece bastante, con el no, es que es fácil equivocarse. Es fácil equivocarse. Sí. Francisco Pires fue el maestro de obra, el pedreiro, digamos, la terminología, que Joao Castro deja en Diu y dice, planifícame una plaza como la de Ceuta. No dice Mazagán. Vale. Arruda y Benedetto están aquí su tiempo, dejan todo organizado y marchan a Mazagán. La mayoría de la historiografía dice y plantea de que por encima de Ceuta estaba Mazagán. Ciertamente la extensión de Mazagán es ciertamente diferente, la disposición es diferente, tiene fosos inundados como la nuestra, tiene curiosamente una cortina oblicua. Aquí, hay términos que conviene explicar. La cortina es el espacio que hay entre baluarte y baluarte. En toda la tratadística dicen que es el punto más débil. ¿Por qué? Pues porque si impactas ahí, lo más normal es que caiga la muralla al foso y sea más fácil la conquista. Bueno, pues por influencia de Sangallo, otro tratadista interesantísimo de la época renacentista, en vez del ingeniero de Mazagán hacerlo en línea recta, ataludado, pero en línea recta, lo hace en quiebro, hace en oblicuo. ¿Qué sentido tenía? Para los impactos. Es decir, iban buscando todo. Tiene sus diferencias. Lógicamente hay estudios muy profundos. Pero en cuestión de importancia, yo sigo diciendo de que tanto las tres son muy importantes. Las tres son muy importantes. Las dos primeras están en el continente africano, que sí que es el modelo abaluartado puro, vamos a decirlo así. En el caso de Diu, se tiene que adaptar la fortificación a un triángulo, porque el espacio estaba acotado de esa forma, lo que se llama fortificación orográfica, pero no te quepa la menor duda de que yo, en fin, no es por desmerecer a Al-Jadida, como llaman los árabes a Mazagán, pero la primera escala y el primer pensamiento de hacer una fortificación abaluartada está aquí. Está aquí, sí. Sí, a ver si hay alguien que rompa el hielo. Perdona, es que te vamos a dar un micrófono porque se está grabando, entonces si no, no se oye tu pregunta. ¿Vale?
Cuando se hace lo de Cartagena de Indias, ¿la fortificación de Ceuta influye en la manera de Bueno, hacer? es posterior, lógicamente. Eso ya estaremos metidos ya en el 17-18. El sistema baluartado no se pierde de vista nunca. Bueno, nunca, entre comillas. Cuando lleguemos al siglo XIX habrán otras estructuras, de tipo caponera, con fuertes de proyección diferentes, con otro blindaje, porque claro, volvemos a lo de antes, la fortificación no es nada sin la artillería. Cuanto más potente sea una artillería, el sistema defensivo tiene que adaptarse a él. Con lo cual, efectivamente, es una plaza fuerte muy importante, sí, pero que el modelo abaluartado se va perpetuando todavía hasta esa época. Sí, sobre todo el ataque de piratas, corsos, que cuando llega el boom de Francia, Holanda, Inglaterra, hacia el continente americano, no quedó otra que fortificar ya. Fortificar todavía en ese estilo. Ese estilo, bueno, abaluartado. Gracias. Nada. Muy buenas, José Antonio. En primer Hola. lugar, enhorabuena por tu trabajo y gracias por esta Gracias. exposición tan didáctica que nos has ofrecido esta tarde. Yo tenía dos dudas. Una, nos ibas a hablar un poco de las fuentes que has utilizado, por si nos podías detallar un poquito más. Sí. Y luego, si has encontrado alguna explicación al destino del funcionariado en ¿Perdón? el cambio de destino en el funcionariado del siglo XV al XVI, que Ceuta en el XVI, por la gráfica que has mostrado, tiene un gran destino de ingeniero y, sin embargo, en el siglo XV no es el principal destino. Si en la investigación has encontrado alguna respuesta a esa cuestión. Bueno, empezando por la segunda, eso es un proceso, lógicamente. Es un proceso que en el 15, por ejemplo, ¿por qué hay menos en cantidad y calidad de personal? Pues porque estamos en una etapa de reestructuración. En etapa de reestructuración, ¿qué supone? Pues tener que mandar ingenieros de forma muy limitada, ahí recogidos lógicamente desde principios del siglo XVI y finales del XV, visitas de ingenieros y artilleros. Lo que pasa es que la regularización era mínima. Otro detalle que se apuntó es el atalo. El atalo portugués no solamente se quedó aquí, el atalo es una reducción. En castellano, un atajo. Un atajo quiere decir que yo no puedo sino reducir lo indispensable al istmo. Si mantienes lo indispensable al istmo, reduces plantilla tanto en guarnición como en artilleros como en ingenieros. No te queda otra. Es decir, todo va en el sentido de que cuanto menos gastemos en ese tipo de estructura, más podemos ahorrar para seguir extendiéndonos. Ten en cuenta de que la primera escala es Ceuta, pero eso va a ser un sin vivir. Esto es como un castillo de naipes, va a ser un efecto dominó de ir bajando, bajando, bajando y extendiéndose. Con lo cual, las guarniciones tienen que ser muy limitadas. Aquí en Ceuta se habla mucho del atalo, del atajo, ¿no? Pero no podemos entender que las defensas del campo exterior o de la Almina se abandonaran. Eso hay que olvidarlo. Seguían habiendo pequeñas guarniciones. Existía en la zona de Abu Labás, para los desembarcaderos, en el Sarchal, en Puerto del Rey, Puerto de la Cisterna, etc, etc. Es decir, esa zona estaba medio controlada. El castillo de Metene, en el Desnarigado igual, la torre de la cúpula que hay en el Desnarigado. Es decir, había pequeños puntos defensivos. Y luego en el campo exterior existían torres de atalaya, torres de vigilancia. Existían controladas por atalayas. Pero la visita de los ingenieros y los artilleros estaba empezando el boom de la artillería. Con lo cual, ciertamente, ese número tiene que estadísticamente bajar. Y la primera, no recuerdo qué me decías de... Ciertamente. Hombre, yo he manejado bibliografía, historiografía de los clásicos, vamos a decir así, de los portugueses, pero también he utilizado historiografía más reciente. Ha habido un boom, Paloma, investigadora de PRO, me decía, ¿cómo es posible que haya habido un boom portugués de hace poco acá?
Las primeras jornadas hablamos del 2002, que es cuando se descubrió la puerta califal. De entonces acá ha habido un desarrollo brutal de publicaciones, de monografías, de congresos. Eso da mucho juego. Pero claro, yo he analizado esa bibliografía más reciente, pero no puedo dejar de ver los documentos del Archivo Nacional de Torre del Tombo, por ejemplo, y la comparo con el Archivo General de Simancas para hacer una comparativa, porque tengamos en cuenta de que, sí, yo he hablado de la dinastía Avis, pero es que desde 1580 ya tenemos aquí a Felipe II. Con lo cual se une la Unión Ibérica y entonces hay una suma de intereses y de documentación que está en Simancas. Entonces el registro del sello, contaduría, la correspondencia de los gobernadores, tienes que manejar todo tipo de documentos. Luego, lógicamente, hay muchas publicaciones de las bibliotecas y archivos portugueses, indudablemente, la de Lisboa, la de Coimbra, la de Évora. Te tienes que meter. Las grandes ventajas respecto a cuando yo empecé, y ni le tempore, hace ya para 30 años, es que si ibas a Simancas no había ni aire acondicionado. Y no había sino unos carpetones, no había nada digitalizado. Tú tenías que correr las cortinas. Era una odisea y era un centro de investigación internacional. Te estoy hablando de finales del siglo pasado. Eso ha cambiado mucho. Eso te refiero. Adiós, gracias. No, pero es que yo he manejado mucha bibliografía en Madrid, la Biblioteca Nacional, decentemente, había cosas ya catalogadas, había cosas, empezaban ya la digitalización, es decir, los archivos militares también, poquito a poco. Hoy en día, mucha documentación, mucha planimetría la tienes aquí. Tú quieres ver planos, pinchas en Ceuta, el Archivo General Simancas, mapas, planos y dibujos, y te aparecen, no está todo digitalizado, pero sí tienes, es una fuente inagotable de recursos. Hoy el investigador tiene mucha más facilidad. En aquel entonces nos teníamos que ir en vacaciones, algún puente que otro, a costa de la familia, los sinsabores de la época que hoy se cuentan como anécdotas, pero que merece la pena tenerlo en cuenta porque suponía un esfuerzo en tiempo, no digamos ya en dinero, porque y por entonces fijaros que la planimetría, por ejemplo, te la mandaban a la que menos, a los 2 meses o a los 3 meses, fotocopia. Entonces, a Dios gracias, lo tienes aquí en pantalla y a color, por favor. Y puedes ampliar, reducir. Este detalle en una fotocopia, eso con una lupa. Yo me he dejado la cesera y la vista con lupa. Claro, porque eso era imposible en un plano. Hoy, gracias a Dios, con la informática, con las redes, contestando a tu pregunta en el sentido de que sí, las fuentes están ahí, lógicamente. Hay una correspondencia brutal, que eso, nada más que con eso puede hacer trabajo inmenso, de la correspondencia entre la metrópoli y la monarquía con los gobernadores o con los virreyes, en el caso de Asia. De recursos, de pertrechos, y todo eso es una fuente inagotable. Es como si te metieras en archivo de India. Dices tú, voy buscando esto y me sale 400.000 cosas que a lo mejor dices tú, me pueden valer, ¿no? Pero que tienes que sintetizar. Yo llego a un momento en que digo, fuera, ya corto, porque es que esto me pasó con la tesis. Con la tesis tuve 4 prórrogas. El director de tesis me decía, corta, que esto. Luego tuvo otro problema que es la tesis presentada al tribunal, hay que reducirla porque no te la publican. Es decir, en la investigación tienes que ser muy apasionado, tienes que ser muy constante y luego tienes estas gratificaciones. Porque trabajas de forma altruista, pero a mí no me pesa y a todos nosotros no nos pesa. Qué mayor satisfacción que salir publicado o que puedas participar en un congreso, en una jornada. Eso es un mundo de la investigación que parece todo muy fácil, muy bonito, pero lógicamente, de aquí lo sabemos bien, lo que pedimos ya, porque nosotros ya estamos un poquito en prórroga de edad, lo que pedimos es ya cierto relevo generacional, pero vemos que se adolece un poco de
de gente sobre todo con ese... Poco a poco. Sí, sí, no, yo siempre se generaliza, ¿no? Hay gente muy competente que está volcada. La prueba está en las becas, por ejemplo, del instituto, que salen cantidad de investigadores, investigadoras. De miembro, cada vez tenemos miembros Sí, jóvenes, sí, poquito a poquito. es cierto. Yo no, hombre, siempre se generaliza, ¿no? Lo intentamos, ¿no? Pero Lo intentamos por lo menos. claro, que es un canal por el que pueden la gente joven meterse en este mundillo, ¿no? Pero que ciertamente la mayoría de las veces estamos siempre los mismos. No, porque en la fuente tenemos una muy joven investigadora en el Instituto de Ceutí, que hizo Sí. el trabajo a la fuente Ceutí en la Torre del Tombo, que lo tenemos publicado. Exacto, y Publicó otra hace un par de años, ¿no? otra chica, No sé otra... si sabes. ¿Acordáis? Joana Bento, Joana Bento, el último trabajo que ha hecho Joana Bento, muy interesante, que también está publicado por el Instituto, es de un códice de la Biblioteca Nacional de Lisboa sobre es muy variopinto, está basado fundamentalmente en el 16. Y entonces yo he cogido algunas notitas de ella, porque te remite al códice, y te habla de pozos y cisternas, que parece que sí, que de época árabe hay pozos y cisternas por doquier, tanto en la Almina como en el campo exterior, pero puntualiza este pozo, esta cisterna estaba en tal sitio y pertenecía a fulano o a fulana, y tenía de capacidad, eso es de, vamos, un trabajo minucioso al máximo, ¿no? O cómo las troneras, se lo tengo que comentar a Fernando, como las primeras troneras que se ponen en el frente de tierra eran curvas, no las que conocemos actualmente, que fueron reestructuradas en el 18. Es decir, por donde asoman los cañones no debieron ser como... Luego, claro, se ha ido viendo de que esa plataforma artillera, con más motivo, cuando se cogió parte el parador, pues se tuvo que modificar. Incluso hay pequeñitos dibujos de cómo era esa tronera. ¿Por qué curvo? ¿Por qué no trapezoidal? Exactamente, asomando al orejón. Me disculpen, cuando utilizo tecnicismo, el orejón. Si ustedes están en el Puente del Cristo y se asoman al foso, ven que el baluarte hace como un recodo, como una orejita. Eso es un orejón. Bueno, pues donde dice don Carlos es mirando a ese espacio del baluarte, de ese flanco, hay un espacio que debió ser una tronera primitiva, que también lo refleja Fernando. Es decir, sabemos, yo no me atrevo al 1, pero el 2% sí. Es decir, la investigación lleva a eso. Y las analogías, las comparativas, pueden llevar a que creamos que lo sabemos todo, y sabemos cosas, pero no todas. Algo tan importante que puede ser motivo de un próximo trabajo que me estoy planteando es el foso. El foso no es colocamos los baluartes y la cortina de aquella forma, sin nivelar, y luego dejamos correr el agua. Oiga, un momento. Aquí tienen que haber técnicos no solo de la ingeniería terrestre, sino también de la ingeniería náutica. Cómo dar pendiente, cómo clavar los sillares para que un agua lleve su corriente y lleve de una banda a otra. Eso no es, eso es pura matemática, eso es geometría. Con lo cual quiero deciros de que un plan de defensa, crear una fortificación aparentemente fácil, no lo fue tanto. Luego problemas con si tenemos dinero, si no tenemos dinero, si tenemos bueyes, si tenemos acémilas, el capataz me falla, hay enfermos, no hay eso, el mundillo de la construcción es un mundo fantástico. Con lo cual, esta ciudad, con ese frente, con pocos medios, combatiendo, esa otra, estabas construyendo y combatiendo. El síndrome de las 12, combatiendo y construyendo al mismo tiempo. ¿Cómo puede ser eso? Iban adelantando empalizadas, tranqueiras, una serie de elementos de fortificación, o si no era imposible poner un sillar. ¿Tú querías preguntar, Carlos? Sí, no, hablando de esa complejidad y para que la gente lo entienda también, hay todavía tantas cosas que no conocemos de las murallas reales, ¿no? Los planos es una representación, pero no ha sido hasta que se ha empezado a trabajar con la puerta califal que hemos entendido cómo estaba construida una parte, pero seguimos no ha habido una investigación que diga, bien, ¿cómo construimos esto? Esas fisuras que aparecen en esa cortina, ¿por qué son? ¿Se cayeron? ¿Son reparaciones? ¿O es que eso se hizo por batache?
Y después esa es una manera también de entender, cuando se compara con Mazagán o con Tánger o todos ellos, hay que entender, como tú muy bien has dicho, el enemigo, cómo atacar al enemigo, la orografía que te obligaba a atacar de una manera determinada, Claro. pero también la existencia de otras fortificaciones preexistentes, ¿no? Que yo no sé si en Mazagán había algo o no había algo, pero por ejemplo, como tú muy bien sabes, en Tánger también los portugueses hicieron una obra muy Claro, importante, claro. pero quizá no fueron tan importantes porque pudieron seguir utilizando las que habían construido las dinastías anteriores, ¿no? El problema, como en Marruecos eso no se ha estudiado, se ha rehabilitado, pero no se ha estudiado desde un punto de vista, digamos, transdisciplinar, histórico, pero constructivo y arqueológico, eso nos impide poder comparar fehacientemente, por ejemplo, lo que se hizo en Tánger por cercanía y lo que se hizo con Ceuta, ¿no? Y todas esas investigaciones que tú dices de ir hacia adelante y hacia atrás, pues ahora nos vas a hacer una faena porque vamos a leer tu libro y nos va a hacer repensar un montón de cosas, ¿no? Bueno, es la intención también, ¿no? Pero Hacer lo cual reflexiones. lo cual es fantástico porque eso nos permitirá cosas que nos pasó con la Puerta Califal. Veíamos un plano, digo, anda, si esta línea no era recta, aquí había un quebradizo, claro, que coincide con la Puerta Califal. Y entonces a partir de ahí empiezas a mirar todas las fortificaciones, ojo, que cada vez que haya una cosa rara es porque tenía que haber algo raro preexistente, ¿no? El qué no se sabe, ¿no? Yo tengo, vamos, el convencimiento de que ese primer frente se tuvo que modificar sí o sí. Porque vinieron un aluvión de ingenieros a posteriori de Benedetto y Arruda. Y al mismo tiempo, Joao de Castro, que ya te he comentado, Don Luis, que también participó con Benedetto en La Goleta, en Túnez, Ferramolino, Inofre de Carballo, y te puedo seguir citando. Es decir, en años posteriores, es decir, modificaciones no a lo que es la traza primitiva, no a la traza primitiva, que posiblemente se mantuviese, pero sí, teniendo ese esqueleto, modificaciones hacia el interior. Es decir, si tenemos una plataforma de casamatas al foso, si tenemos otras intermedias, todo eso no lo tiene que decir Carlos la arqueología. ¿Cómo te metes tú ahí? Y más sabiendo de que el elemento islámico hizo de parapeto, hizo de encastre de lo que fue la muralla renacentista portuguesa y el entulo que es lo que realmente asoma al foso. Hay muchas dudas. El baluarte de la bandera, perdón, el caballero, se cita al caballero de la bandera. Y el otro no, por mucho que he estado yo rastreando, como si fuese un zahorí, buscando agua, no he encontrado yo sino citas de siglos posteriores. Ciertamente, el baluarte, el caballero que debió coronar el baluarte de la bandera, para entendernos, que está más asomado al Puente del Cristo, debía tener una disposición muy parecida a la que se vendió, que no debió ser sino una simple torre con pequeñas troneras, porque ahí aparecía 4 piezas gruesas de artillería y luego sierpes, halcones, versos, que son piezas de mediano tamaño, con lo cual servía para proteger la banda costera norte, el foso y parte del campo exterior. No debió ser más grande. Sin embargo, el caballero del baluarte de San Sebastián o de Don Luis, eso es un mazacote mucho más emblemático que el primero. Con lo cual, volvemos a lo de antes, sabemos cosas, pero indudablemente todavía quedan muchas por. ¿Qué función tenía en el foso? Por ejemplo, se me ocurre la coracha de Santa Ana. ¿Saben ustedes? La coracha de Santa Ana hoy no existe. Asomaba al foso por el bonete de Santa Ana, que sí existe, pero es del siglo XVII. Es la fortificación adelantada al foso que asoma al Chorrillo, para entendernos. Ven ustedes que hay un paso de ronda, cuando ustedes están en la plaza de armas, ¿no? En el centro, hay un paseíto. Bueno, pues ese es el bonete de Santa Ana, que asoma al Chorrillo. Ahí había la playa de Santa Ana. Esa coracha de época islámica, luego artillada con los portugueses, debió proteger el foso, junto a la coracha que todos conocemos, que es donde está el caballa. Una enfrente de la otra. Claro, a modo de espigones, sirven para fondear pequeñas embarcaciones, protege el paso. Pasillo, Claro, pasillo, es que la no, función de la coracha no solamente es de defensa, sino de protección también y están artilladas las corachas. ¿Eso por qué se pone ahí? ¿Por gusto?
Ahí se juega mucho con las mareas, con las corrientes, para que no se ciegue el foso. Sobre todo con la pleamar del Levante. Y eso suponía que las embarcaciones ya no iban a poder pasar ese tránsito si el foso está anegado de arena que trae el Levante, es imposible. Todos sabemos la función que tienen los espigones hoy en día en las playas. Ya los portugueses lo sabían. Esa es una ingeniería hidráulica. ¿Que se la han inventado ellos? No, tienen que buscar en los buenos libros de los italianos y los clásicos. Tienen que buscar a los buenos, a un Palladio, a un Vitruvio clásico, a un Serlio, a un Leonardo da Vinci, que dan pistas. Estamos nosotros, Carlos, sobre pistas. Estamos como Sherlock Holmes. Sabemos cosas. Y no digamos ya el foso semi-inundado, el foso semiseco, que no se ve, porque está ocupado por el mercado, como ustedes saben, lo que es la calle Víctor y Coñalón. Ahí se desmochó el baluarte de San Francisco, lo que es la curva del Plátano, ahí hay un baluarte, se desmochó. Ese es otro apartado nuestro sobre el patrimonio mejor Lo que pasó por no tocar. Sánchez hacia el exterior, hubo que tirar toda la vieja ciudad, claro. Luego el baluarte de San Juan de Dios, que era el opuesto, este estaba el de San Francisco, asomando al boquete de la sardina, le suena, ¿no? El agujero, por donde entra la mercancía al mercado. Ese protege esa banda. Y luego el de San Juan de Dios, también llamado de Don Pedro previamente, que se echó abajo, lógicamente, para el muelle comercio. Eso, hay ceutíes que no saben que existían ahí baluartes. Y que había una casa de la pólvora. Y que había un rebellín de San Alejo, en honor al torreón de San Alejo. Un rebellín que da nombre al Paseo Rebellín, que es una luneta que asomaba a la Almina. Es decir, importante es el primer frente. Pero yo no descuido la retaguardia. Porque el enemigo no siempre era terrestre. El enemigo te atacaba por los costados y también por la Almina. Por eso había puntos, no podemos llamar puntos fortificados, pero sí de vigilancia tipo atalaya, sí, en la Almina, indudablemente, y en el campo exterior con más motivo. A través de las ahumadas, era muy normal de que los atalayas avisaran, lógicamente. Es decir, teníamos que estar siempre sobre aviso. Lo que yo he dicho, el síndrome de las 12. Construir a base de combatir. Esto es una historia interminable. Y ya termino, porfa, si no hay más preguntas. Con Joao III, viendo la balanza, que ya el infante Don Pedro, desde Brujas, decía a su hermano, Ceuta es un sumidero de hombres y dinero. Que seguro que han visto ustedes esa frase en alguna ocasión. En el siglo XV ya se planteaban de que no era tanta la riqueza que había aquí. Y es que los portugueses se plantearon, cuando no hay riqueza, la geociencia, la geoestrategia. Los puntos de escala nos sirven para proteger el imperio. Y luego, lógicamente, Joao III ya se lo replantea. O abandonamos o continuamos. Lo que en la historiografía se llama continuismo o abandonismo. ¿Le suena algo tiempo actual? ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? El rey, acertadamente, mira que escuchó en el Consejo Real, escuchó a todo tipo de personas, los grandes del momento, los grandes cardenales, los grandes ingenieros, y todos apostaban por, abandone usted, majestad, Safin, Azamor, Santa Cruz de Cabo Güey, que era el Agadir actual, vaya desprendiéndose de fortalezas roqueras, que eso realmente beneficia poco al imperio. Pero deje usted Tánger, deje usted Alcázar Seger, deje usted Ceuta como puntas de embarque y de protección a lo que es la estrategia del momento. Y acertadamente Joao III se mantuvo en sus 13. A pesar de que escucho opiniones de hay que abandonar y volver hacia atrás. El imperio se hubiese desmoronado, indudablemente. Bueno, espero no haberles aburrido. Si no hay más preguntas. Y gracias. Gracias. Y prometo, como decía Joe Rigoli, no sé si te acuerdas de Joe Rigoli, yo sigo. Dentro de poco tendremos otro, así que... Si Dios quiere. Si Dios quiere.